la clase anterior habíamos quedado en ecuaciones de estado, las formas de obtener ecuación de estado que representaría un sistema MIMO. Habíamos visto dos formas, sin embargo existe una tercera más, de hecho recomendada por Katsuhito Ogata. eh, bueno, en realidad varios de ellos, es simplemente por sustitución, sería el canónico controlable, canónico observable, el de Jordan y de polos. Entonces, eso lo vamos a ver copiando directamente la recomendación del texto para no hacer una deducción bastante larga. Hoy es 22. A ver, si ustedes van a la página 649, está la representación de estado. De sus formas canónicas, en todo caso sería para la forma de canónico controlable en una primera instancia. Entonces, vamos a ver esto. Nos da una ecuación diferencial de esta forma, o de cual podemos obtener su función de transferencia, y no olviden que para obtener esta función de transferencia, todas las condiciones iniciales son iguales a cero. Entonces, la representación como canónico controlable estaría dado siguiendo la siguiente canónica controlable. Sería canónica controlable. Y también tenemos la canónica observable. Es la canónica observable. Y para la forma diagonal hay que modificar la expresión de la función de transferencia. Pues tenemos nuestra forma canónica diagonal, sin polos repetidos, por supuesto. Entonces se le puede reemplazar de esa forma.
y luego la de Jordan, que contemplaría el efecto de polos repetidos. Bien, entonces para poder obtener en su expresión canónica controlable, observable, diagonal o de Jordan, nada más que hay que encontrar la función de transferencia en las dos primeras, y para la segunda, la diagonal, hay que modificar y encontrar simplemente los polos o las raíces del denominador de la función de transferencia. Entonces, de esa manera se puede, por simple reemplazo, se puede encontrar. Podemos hacer un pequeño ejemplo para poder realizar esta operación. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, dado la siguiente ecuación diferencial, todos son funciones del tiempo, por supuesto. Entonces, lo que hacemos es, en primera instancia, si esta es la expresión de la ecuación diferencial, me estoy dando así al azar, no es la ecuación diferencial de un sistema concreto, pero podría serlo. Entonces, encontramos que esto sería aplicando Laplace y todas las condiciones iniciales iguales a cero, sería y de S más 3, este, así lo pondremos. Entonces, acá, por supuesto, estamos analizando un sistema de esta naturaleza. Muy bien. Entonces lo vamos a representar en su
forma de canónico primero que hemos puesto es el controlable, luego observable. Entonces ahí esto sería la expresión y ds entre us, p sub 0 no está, sería 1 en todo caso. Entonces lo vamos a poner a este formato, ¿de acuerdo? Pues en forma general esto tendría que tener todos tienen la misma grado de la derivada, n, así que tenemos que llevar a ese formato, b sub 0 s al cubo, más b1 s al cuadrado, más b2 s, más b3. Y acá sería s al cubo más a1 s al cuadrado más a2 s más a3. Entonces, para el canónico controlable, voy a traer como después lo vamos a retornar a su lugar. Esto sería x1 punto, x2 punto, x3 punto. Sería 0, 1, 0, 0, 0, 1, menos a3, menos a2, menos a1. x1, x2, x3. Siendo n, por supuesto, 3, ¿no? Más 1, 2, 3, o sea, 0, 0, 1. U. De acá abajo, y sería b sub 3 menos a sub 3 b sub 0, b sub 2 menos a sub 2 por b sub 0, b sub 1 menos a1, b sub 0 y todo por x1, x2, x3 más b0 u. Esa sería la expresión para el canónico controlable. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto acá, b0 sería 0, b1 sería 1, b2 sería 2, b3 sería 3. Luego a1 sería 3, a2 sería 4 y a3 sería 2. ¿Sí? A1, a n-1, a n, etcétera. Bien, entonces lo único que hacemos es sustituirlo. Y ahora aquí sería x1, x2, x3, 0, 1, 0, 0, 0, 1, menos a3 sería menos 2, menos 4 y menos 3. x1, x2, x3 más 0, 0, 1, u.
y sería B3, sería 3 menos A3, A3 sería 2 por B sub 0 sería 0. B2 sería 2 menos A2 sería 4 por 0. Finalmente B1 sería 1 menos A1 sería 3 por B sub 0, 0. X1, X2, X3 más 0 veces U. En definitiva, esto quedaría como 3, 2, 1, X1, X2, X3. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la canónica controlable. Y luego la canónica observable. Tendríamos que escribirlo de la siguiente manera. Sería X1, X2, X3 0, 0 menos menos A3 en este caso, 1, 0 menos A2, 0, 1 menos A1. Nada más estoy reemplazando, esto es 3, esto es 2 y el 1. X1, X2, X3 más B sub 3 menos A sub 3 por B sub 0, B sub 2 menos A sub 2 por B sub 0 y B1 menos A1 por B sub 0. Y la respuesta Y, o la salida, sería 0, 0, 1, X1, X2, X3, más B sub 0, U. Entonces, para encontrarlo directamente vamos a sustituir lo que teníamos allá arriba. Volvemos esto a su posición original. Entonces acá 0, 0 menos A3 sería menos 2. 1, 0 menos A2 sería menos 4. Luego tendríamos 0, 1 menos A1. A1 sería menos 3. Más, en este lado sería B3, sería 3, menos A3, que sería 2 por 0. B2 sería 2 menos A2 sería 4 por 0. Luego B1, que sería 1 menos A1, que sería 3 por 0. Entonces, si reescribimos esto nuevamente, sería x1 punto, ahora un poquito más alejado, x1 punto, x2 punto, x3 punto. 0, 0 menos 2, 1, 0 menos 4, 0, 1 menos 3, x1, x2, x3, más 3, 2, 1 por 1.
Y la respuesta Y sería 0, 0, 1, x1, x2, x3 más 0. 0 por u. Esto se hace 0. Esta sería la canónica observable. Ahora lo que hay que ver es que se podrá encontrar el canónico, eh, perdón, la parte diagonal. Eso habría que ver si tiene polos diferentes, ¿no es cierto? No tiene que ser complejos, por supuesto, según esta expresión. A ver, vamos a ver. Esto lo podemos pasar a MATLAB. Voy a cambiar de pantalla, espero que su resolución no empeore. Bueno, acá tengo MATLAB y vamos a colocar aquí. Entonces sería este polinomio o acá directamente. Entonces llamaremos A. Sería 1, 3, 4 y 2. B, aunque, bueno, debería ser al revés. Bueno, B sería 1, 2, 3. Y si hacemos incis B, A, veamos lo que tenemos acá, ¿no? S cuadrado más 2s más 3, s cubo más 3s cuadrado más 4s más 2. Vamos a sacar la raíz de A y tiene partes imaginarias. Si quisiéramos representarlo así, como polos, que en realidad sería menos 1, aquí la vamos a representar. Entonces, los polos y ceros, si queremos escribirlo así, serían polos menos 1 más menos 1i y menos 1. Sería. Entonces, tendríamos menos 1 más i, menos 1 menos i, y el otro sería menos 1. Estos serían sus polos. Evidentemente no son repetidos, ¿no? Y si quisiéramos expresarlo esto como polo 1, menos 1 más i, polo 2, menos 1 menos i, y polo 3, menos 1. Bueno, aquí entrarían números complejos, aunque no es recomendable aquello, pero si lo vamos a llevar en su forma
Y además hay que encontrar C1, C2 eh, por el lugar. A ver, una instrucción ZPK. Vamos a usar esta instrucción. NC 1, 2, 3. Sí, 1, 3, 4, 2.
Bueno, en ZPK teóricamente nos encuentran ceros, polos y la ganancia. Entonces, aquí nos está entregando no puede encontrar, eh, digamos, polos independientes, o sea, va a salir imaginario. En la parte inferior también uno de ellos va a salir imaginario, el otro polo está en -1. Ese +1 sería en el 1. Y esto evidentemente va a salir un polos imaginarios como tenemos acá. Entonces ZPK nos entrega esto. Para encontrar estos polos, o sea, podemos trabajar con, como siempre lo hacíamos en el ejemplo, esto lo llevaré a su lugar. Entonces, para aplicar esto, tendría que darme un ejemplo. En el plano S, digamos 1, 2, 3, -1, -2, -3. Y esto sería la función de transferencia 1 sobre S+1, S+2, S+3. Esto tendría que ser escrito como C1, S+1 más C2, S+2 más C3, S+3. Entonces C1 puede encontrarse todo esto evaluado en el polo, sería en límite cuando S tiende a -1, de 1 sobre S+2, S+3. Sería 1 sobre 1 y aquí sería 2, un medio. C2, límite cuando S a -2, 1 sobre S+1, S+3. Sería -1, 1. Sería -1. C3, límite cuando S a -3, S+1, S+2, sería -2. Y esto sería -1, medio también. Con lo cual, tendríamos que nuestra función de transferencia, que sería 1 sobre S+1, S+2, S+3, podría ser representado como un medio, S+1, más, o en todo caso menos 1 sobre S+2 y más un medio S+3. Entonces, ahora sí podemos bajar esto. Esto es por facilidad. Acá. Entonces, si tenemos nuestra función de transferencia expresado como B sub 0 más C1, S más P1, más C2, S más P2, más C sub 3, S más P3.
B sub 0 es 0. Entonces tendríamos x1 punto, x2 punto, x3 punto. Menos P1 sería menos 1, 0. Aquí sería 0. Menos P2 sería menos 2, 0, 0, 0. Menos P3 sería menos 3. X1, X2, X3 más 1, 1, 1, U. Y sería C1, si el que está asociado con el polo 1 sería un medio. C2, el que está asociado con el polo 2, sería menos 1. Y C3, el que está asociado con el polo 3, sería un medio también. Y sería X1, X2, X3. Más B sub 0, U. Pero B sub 0 es 0. Bueno, eso sería. Podríamos hacer del otro. Es un poquito eh, largo porque hay que encontrar, en este caso, C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Y obviamente van a ser complejos también, ¿no? Bueno, entonces esta es una forma. Ahora, para esto también se pueden encontrar las respectivas observable, controlable, etcétera. Todas ellas tienen que tener la misma respuesta y obviamente su polinomio característico son iguales. Estos polinomios característicos, ¿cómo lo obtenemos? Acá vamos a ver. De una ecuación de estado. Bien. Entonces sabemos que esta es una ecuación de estado causal. Entonces vamos a aplicar la transformada de Laplace y esto nos va a dar Sx de xds a xds más b uds, siendo que y de s va a ser cxds. Obtendremos la función de transferencia de esto y esto prácticamente podríamos escribirlo como si menos a s. Este pasa a restar, por eso sacamos esto de acá. Luego despejamos xds, va a ser si menos a la menos 1 por b uds. Y eso reemplazamos acá y tendríamos y de s es igual c si menos a la menos 1 b uds. La función de transferencia de esto es la señal de salida entre la señal de entrada, que sería uds, entonces acá la inversa de esta matriz, que todas son matrices, sería aplicando cofactores, etcétera, y en el denominador iría la determinante SI menos A.
tendríamos, no sé, por el cofactor de SI menos A de U de S. Este término representa el polinomio característico. PDS, que en definitiva PDS sería SI menos A igual a 0. Entonces, si tuviéramos de la anterior, vamos a rescatar los dos de este ejemplo. Tenemos este de acá, perdón, este de acá y esta otra. Los polinomios deberían ser iguales. Así que va 0, 1, 0. Lo malo de tener una pizarra pequeñita. Voy a escribirlo en una hojita. A ver acá. Sería 0, 1, 0. 0, 0, 1, menos 2, menos 4, menos 3. Ese es 1, ese es controlable. Y el observable 0, 0, menos 2, 1, 0, menos 4, 0, 1, menos 3. Esto es observable. Entonces, acá vamos a sacar la determinante de SI. Sería S0, 0, 0, S0, 0, 0, S. Eso sería S por I. Menos A, el otro sería 0, 1, 0, 0, 0, 1, menos 2, menos 4, menos 3. Y eso tendría que ser igual a 0. Y para la otra expresión, enseguida lo hacemos, pero desarrollaremos este de acá. Bueno. Acá entonces sería S menos 1, 0. 0, S menos 1. Menos 2, menos, perdón, más 2, más 4, y S más 3. Estoy haciendo esto, sería S, de aquí con este sería menos 1 por el signo, y 0. De acá sería 0, ¿cierto? Y este sería S, y esto sería menos 1. Acá sería más 2, más 4 y S más 3. Bueno, hay que sacar la determinante. Y esto va a ser S cuadrado, S más 3. Este por este y este por este otro. Sería más 2, 0. Aquí ya tendríamos S cubo más 3S cuadrado.
S cuadrado S, esto sería 2, esto sería 0, y esto sería 0, esto sería 0, y esto sería menos 4S. Entonces tendríamos acá más 2. Sí, sí. Esto sería positivo, ¿no es cierto? Positivo, positivo, positivo. 2 directamente. Y el otro sería S000S00S, menos, esto da 0, 0 menos 2, 1, 0 menos 4, 0, 1 menos 3. Esto sería entonces S, 0 y 2, menos 1, S más 4, 0 menos 1, S más 3. 10 sería S cuadrado, S más 3, más 2, más 4S, porque es negativo en este lado. Esto se va a hacer 0 y quedaría ahí. Sería S cubo más S cuadrado 3, más 2, más 4S, ordenando, sería S cubo más 3S cuadrado, más 4S, más 2. Entonces, básicamente sería el mismo polinomio característico. Y eso se repite en todo. Y las respuestas, evidentemente, también tienen que ser iguales. Vamos a ver. El sistema es estable por cuanto todos están en el semiplano izquierdo, así que verificaremos aquello. Previo tenemos que en todo BU, esto sería de esta forma. Aquí es más, perdón. Así. Por lo tanto, vamos a verificar esto. Si es la misma ganancia, es decir, eh, pero hay que cambiar. Por ejemplo, acá hay que seleccionar. Generalmente está K por U, pero hay que colocar esto sin el puntito de acá del K, K punto, ¿no? Entonces hay que elegir este de acá. ¿De acuerdo? Y, perdón, y el menos uno indica que no es discreto. Bueno, vayamos por el A. El A
Uno de ellos es 0, 1, 0, 0, 0, 1, -2, -4, -3. Estamos viendo el controlable, este de acá, y y es 3, 2, 1, y por c, c sería 3, 2, 1, ¿no? 3, 2, 1, y el b sería 0, 0, 1. Y acá vamos a ver el polinomio, sería 1, 2, 3, función de transferencia, y esto sería 1, 3, 4, 2. Esto no nos interesa por el momento. Entonces las respuestas son similares en esta expresión. Se estabiliza más o menos en 5.5, que es igual acá, y llega a 1.5. Tiene un error de estado estacionario, debería ser 1, pero llega a 1.5 en ambos. Sus datos de A, B y C. Y la función de transferencia. Entonces vamos a poner acá. Y acá sería ecuación de estado.
Bueno, esa es su representación. Ahora, lo que hemos visto acá tiene un error en estado estacionario. ¿Cómo podemos hacer el control en este tipo de sistemas? Para ello, vamos a hacer control por representación de estado o por retroalimentación de estado. Retroalimentación. Queremos modificar su tiempo de establecimiento, eliminar el error en estado estacionario, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de controlador vamos a aplicarle? Para ello, debemos seguir el siguiente procedimiento. Si tenemos una ecuación de estado dado por esta expresión, entonces podemos em, definir una ley de control que haga que que X, o sea, los estados, sea igual a menos K por X. La retroalimentación siempre va a ser negativa, ¿no? Donde K es una ganancia de retroalimentación. Es decir, a cada estado, agarro un estado, X1, X2, X3, digamos, agarro X1 y lo pondero por una ganancia. Agarro X2, le pondero por otra ganancia y así sucesivamente. Perdón, aquí es la ley de control U. U es igual a menos KX. Entonces, a cada estado le voy a ponderar por una ganancia y lo voy a retroalimentar. ¿Cómo quedaría mi ecuación de estado? Entonces, X punto sería AX más B por menos KX. Y esto sería AX menos BK por X. Y esto sería A menos B por K por X. Si voy a hacer un A con un tilde encima, es igual a menos BK, porque al final esta es una matriz, este se va a volver otra matriz, y al hacer la diferencia se convierte en otra matriz, ¿no? Por lo tanto, va a ser X punto A tilde por X, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando no se tiene ninguna señal de control mostrado en la ecuación como tal, se denomina un sistema autónomo. Entonces, la anterior ecuación de estado representa un sistema autónomo. ¿Y cuáles son esos sistemas autónomos? Podría ser un globo aerostático donde no tenemos, digamos, medios para controlar, o sea, él evoluciona de acuerdo a sus parámetros del sistema, ¿cierto? Una explosión, digamos, de alguna, de alguna forma, un explosivo. Entonces, de acuerdo a sus parámetros, eh, se desarrolla su proceso. O sea, no podemos controlarlo nosotros mientras se está desarrollando la explosión. Entonces, ese tipo de sistemas son los sistemas autónomos. Ahora, nosotros no necesitamos un sistema autónomo en este caso, necesitamos un sistema en el cual podemos guiar eh, la respuesta de dicho sistema. Entonces, podemos proponer una otra ley de control. Entonces,
para obtener un sistema con una señal de control, diremos acá referencia, proponemos una ley de control dado por U va a ser menos K por X más K sub 0 por la señal de referencia. ¿De acuerdo? Acá K es un vector de constantes. K sub 0 es la ganancia de la señal de referencia. Bueno, ahora eso lo llevamos a nuestra ecuación de estado original y vamos a tener lo siguiente. Sería así. Y si vamos a reemplazar llamaré a este A1, así para no estar confundiendo. Más adelante voy a usar esta representación para observadores de estado, así que para no confundir los términos pondré con 1 simplemente. Y además lo uso bastante esto en, en MATLAB, en archivos C. Entonces A1 sea toda esta parte y B1 sea igual a BK sub 0. Por lo cual mi ecuación de estado va a ser A1X más B1 ref. Esta estructura básicamente es la ecuación de estado, pero ya modificado para contemplar el valor de K. Yo quiero que esta ecuación de estado represente em, la dinámica de funcionamiento de una planta deseada. Entonces hemos migrado una planta real, actual, llamaremos así, y pasamos por una ley de control y vamos a obtener una planta real deseada.
O sea, ahora, eso implica que para que esta planta que se comporte de una manera determinada, aplicamos una ley de control y se va a comportar como una planta deseada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante la elección de K y K sub 0. Entonces, para encontrar, así vemos, hay una parte biactiva, para encontrar K y K sub 0, proponemos el modelo de la planta deseada. Aquí pondremos para decir que ha sido modificado, ¿no? Real, modificado a la deseada. Bien, ¿cómo vamos a trabajar esto? Por ejemplo, vamos a tener una planta que es bastante oscilante, menos 0.5 J10 menos J10. Entonces, planta real. Quiero que se comporte sin oscilaciones, serían menos, y además, cuando estos polos se alejan más de origen, esto es por supuesto perdón, plano S, así. Cuanto más se aleje del origen, ¿no es cierto? Estos polos, más rápido pierde su preponderancia, o sea, su efecto, ¿no? Es casi más despreciable. Por lo tanto, las plantas son más rápidas. O sea, los efectos de estos polos desaparecen rápidamente, se podría decir así. Y yo lo voy a hacer más rápido a la planta, eso quiere decir que lo voy a poner menos 5, menos 7, ¿de acuerdo? Y no va a haber oscilaciones. Entonces, esto va a ser la planta deseada. Tengo acá una planta real, lo quiero modificar a planta deseada. Entonces, lo que hacemos es que em, voy a llevar a función de transferencia. Esto va a ser f de s, 1 sobre s más 0.5 más 10i, s más 0.5 menos 10i. Vamos a trabajar directamente con MATLAB para acelerar el proceso. Mm,
Entonces, este es nuestra planta. Ahora lo vamos a transformar rápidamente. Esto sería A, B, C, D. De transfer function a espacio de estado. Sería NC, DC. Acá tenemos nuestra ecuación de estado. Ese es el A. Esto es el B. Esto es el D y C. Y el D siempre es cero para este tipo de plantas reales. El programa está acá. Bien, ahí está. Lo pondremos en para el A, para el B y para el C. Esta es la función de transferencia. Bien. Y la planta deseada, a ver un rato. Bueno, haremos por la vieja escuela. Sería 1, 5, 1, 7. Y entonces, esta es la función de transferencia de la planta deseada.
Entonces, el polinomio característico, lo que hacemos es, por lo tanto, acá está, encontramos un U y este polinomio característico que está acá, ¿no es cierto? Los polinomios característicos deben ser los mismos. Perfecto. Y agarramos el A1 es igual a SI menos A1 debe ser igual a S cuadrado más 12S más 35. Entonces hacemos que SI menos A1 es A menos BK. A menos BK. Eso es igual a SI menos A más BK. Y esto es S00S menos A. Es esto menos 1 menos 100.25, 1 y 0. Más B sería 1, 0 y K, K1 y K2. ¿De acuerdo? Estoy representando A aquí, B acá, tal como dice esta ecuación. Esto me va a dar como S más 1 más K1. Más 1 más K1. Acá va a salir más 100.25 más K2. ¿Esto? Más 100.25 y K2. Y este otro lado, 0 menos 1 menos 1. S 0, 0. Y esto va a ser S más 1 más K1. ¿Cierto? Esto por esto, menos, con este signo negativo sería más 100.25 más K2. Eso debe ser igual a esto de acá. Arreglar esto, S cuadrado más S1 más K1 más 100.25 más K2 debe ser igual al deseado. O sea, S cuadrado más 12S más 35. ¿Quién nos entrará a estas alturas? Bueno, entonces para que este polinomio sea igual a este polinomio, eh, sus términos deben ser iguales. Por lo cual, 1 más K1 debe ser igual a 12, ¿no es cierto? Y 100.25 más K2 debe ser igual a 35. Y acá encontramos que K1 debe ser igual a 11 y K2 debe ser igual a menos, permítame hacer ese cálculo, menos 65.25. Muy bien, ya tenemos la ganancia. Ahora nos falta encontrar K sub 0. K sub 0
mm, aplicamos el teorema del valor final. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un razonamiento. La señal de referencia va a ser un escalón. Referencia. La planta que va a evolucionar, ¿cómo será? En un tiempo relativamente largo, un tiempo muy extenso, tiene que llegar a ser igual a la referencia, que en este caso es igual a 1. Entonces, por eso es que estoy aplicando el teorema del valor final. En un tiempo relativamente largo, dicen eso, límite cuando y, pues es la respuesta, y de t cuando t tiende a infinito. Infinito no quiere decir que es infinito, sino que un tiempo relativamente largo. Es igual al límite cuando s tiende a 0 de s y de s. O sea, hay que encontrar y de s acá para encontrar k sub 0. Entonces, verificamos de esto, ¿cierto? X punto igual a A1X más B1X, etcétera. De ahí vamos a encontrar nuestro K sub 0. Entonces, decimos de X punto A1 de X más B1 ref y Y es igual a C por X. Vamos a aplicar la transformada de Laplace y tenemos Sx de S a 1 X de S más B1 ref de S. Y acá, por supuesto, Y de S es igual a Cx de S. Esto implica que va a ser Si menos A1 X de S va a ser igual a B1 ref de S. Despejando X, llevándolo acá, voy a tener que, por tanto, Y de S va a ser igual a C Si menos A1 a la menos 1 por, oh, por, bueno, no por aquí, directamente B1 ref de S. Este parece Y, pero es 1. ¿No? Muy bien. Ahora, bueno, estoy llevando entonces a mi teorema del valor final, límite cuando t tiende a un tiempo sumamente largo, y de t es igual al límite cuando s tiende a 0, de s y de s, de todo esto, c, si menos a1 a la menos 1, b1, ref de s. Ref de s, acá como ref de s es igual 1 sobre s, escalón unitario, y además, si es unitario va a tender a 1. Entonces, este de acá, límite cuando y de t en un tiempo muy largo, va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, y voy a reemplazar acá el valor de k sub 0. Entonces, esto es 1 igual al límite cuando s tiende a 0 de s, c, si menos a1 a la menos 1 por B1 estaba expresado como B por K sub 0.
B por K sub 0 por 1 sobre S, que es ref de S. Entonces acá vamos a simplificar S con S y eso debe ser igual a... Y voy a sacar K sub 0. Entonces, K sub 0 es 1 sobre el límite cuando S tiende a 0 de C, Si menos A1 a la menos 1 por B. Y ya tendría mi K sub 0, ¿no es cierto? Bueno, hay que resolver esto. En primera instancia, C, Si menos A1 a la menos 1 por B. Esto sería C, aquí está, 0, 1. C es 0, 1, un poquito, vamos a llevarlo allá. 0, 1, S, 0, 0, S, menos A1. A1 es A, eso hay que, menos A más B por K. Eso está, aquí está, A menos B por K. Entonces, A, aquí está, menos 1, menos 100.25, 1, 0, eso es menos A, más B sería 1, 0 por K que hemos encontrado. Aquí está, va a ser 11 menos 65.25. Y todo eso a la menos 1. Y luego hay que multiplicarle por B. B sería 1, 0. Bueno, entonces todo eso llega a ser igual 0, 1 y esto. S más 1 más 11 sería S más 12. ¿No es cierto? S más 1 más 11, S más 12. Acá sería 100, 100 menos 65.35. 100.25 menos 65.35. Sale 35. Entonces acá sería 35. Acá abajo sería menos 1 y acá sería S directamente. Este sería menos 1 multiplicado 1, 0. Ahora, de esto, la inversa podemos encontrar por cofactores o aplicar una pequeña ecuacióncita que simplifica especialmente para uno de segundo grado. A ver, enseguidita. Permítanme buscar esa ecuación.
Acá la encontré. Dice que si tenemos, entonces D, lo pondremos con otro colorcito. Acá tenemos A, B, C y D. A la inversa, esto es D menos B menos C, A dividido entre A por D menos C por B. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando esto, claro que es por cofactores. También esto, nada más que simplifica el razonamiento. Esto sería A, B, C y D. Entonces lo voy a escribir 0, 1, 1 sobre, sería A por D, S por S más 12, menos, sería más 35. Y acá sería D y A, S, S más 12 y menos 35 y 1. Lo vamos a multiplicar por B, que sería 1, 0. Si hago esta multiplicación, va a ser 0, 1, S1, ¿no es cierto? Y abajo quedaría S cuadrado más 12S más 35. Si hago esta multiplicación, esto va a ser 1 sobre S cuadrado más 12S más 35. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta expresión que está acá, nada más había sido esta de acá. Entonces, K sub 0 va a ser 1 sobre límite cuando S tiende a 0 de 1 sobre S cuadrado más 12S más 35. Entonces, esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0 y quedaría como 35, ¿no es cierto? 1 sobre 1,35 sería 35. Entonces, nuestra solución K1 va a ser 11. Sí, 11. Bueno, en realidad K va a ser igual, K1, 11, K2 menos 65.25 y K0, 35. Esa sería nuestra solución. ¿De acuerdo? Bueno, ustedes lo hacen la simulación y verifican todos estos resultados. Hasta acá, que sería mm, retroalimentación de estado con señal de referencia, que en realidad, si tenemos nuestra ley de control, más BU, y es igual CX para ir a simular en Simulink, ¿no? La ley de control, U es menos K por X más K sub 0 por referencia. Tendríamos que hacer lo siguiente. 1 sobre S es un integrador A más B. Esta es la planta. Y la señal de control está compuesto por una retroalimentación, como dice acá, negativa. Vamos a poner menos K de todos los estados. Y este es el estado y este es X punto, por si acaso. Entonces agarramos de acá y lo llevamos acá. Más K sub 0, señal de referencia. Este tendríamos que modelarlo en Simulink. ¿De acuerdo? Ya tenemos K
que es esto de aquí, K sub 0, que es esto de acá, A y B, ya estaría todo definido. Bueno, desde sí entonces hasta acá sería el primer parcial. Y lo que nos quedaría por definir sería qué fecha van a dar. Y tendría que ser el próximo miércoles 29 de septiembre, por supuesto, o en su defecto, martes 5 o miércoles 6 de octubre. Entonces tenemos que elegir esas fechas para que den el examen. Y para ello vamos a hacer una votación. La votación lo harán por el chat que tienen ahí en su computadora. Inge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, con referencia a lo que es los días miércoles, los electromecánicos tenemos un choque los días miércoles, ¿ya? Y es con una materia del mismo semestre. Entonces, Eh, ya, ¿es décimo semestre? en nuestro caso es octavo. Ah, ya. Ahí tenemos un problema. Entonces, no sé qué dirán el resto, porque yo me adecuo a aquello, pero obviamente hay que ser, como dicen hoy en día, empáticos. Entonces, tal vez viendo aquello, 29 y 6 ya no estaría contemplado, directamente sería el martes 5. O quieren hacer el martes 28. El martes 5 Está está bien, bien ingeniero. y Sí, yo creo que sí, ingeniero, martes 5 para no perjudicarles a los El demás. martes 5 está bien. Sí, ingeniero, Ya, estamos de pongan acuerdo todos con el eso. martes 29, 5, ingeniero, por entonces así favor. voy a tener una referencia. 5, sí, Inge 5. Ya, perfecto, creo que hay buena cantidad. Hasta acá es, ¿no? Entonces, primer examen sería martes 5. Martes 5 de septiembre. Bien, entonces hasta el lunes 4, pueden subir lunes 4 de octubre. Lunes 4 de octubre hasta 12:00 p.m. Acá, los que quieren, ¿no? Pondremos así, pueden subir sus apuntes transcritos. En Word. No quiero comprimido, ¿de acuerdo? Porque simplemente lo voy a ver en la pantalla. Voy a revisar aquel. Si lo mandan comprimido, o sea, en un archivo zip, no me va a permitir abrir el mismo Classroom. Voy a tener que descargarlo. Eso implica que puede colarse algún virus por ahí, ¿no? Y voy a estar en serios problemas. Así que, por favor, como no son muchas hojas, así por partes estamos haciendo, entonces creo que va a ser menos pesado. Entonces, en Word, para evitar también esto, les había indicado de que no vayan pasando imágenes, ¿no? O sea, fotografías, etcétera. Se dan el tiempito para estar escribiendo, pegando simulaciones, haciendo la simulación, pegándolo. De alguna manera están obligados a estudiar mientras van haciendo el cuaderno. Ese es el objetivo. Como esto es
opcional, no es obligatorio. Entonces los que quieren lo hacen, los que no lo hacen, no es obligatorio. Pero los que quieren obviamente se ganan un punto tal como habíamos quedado la primera clase. ¿De acuerdo? Yo voy a generar en Classroom el día domingo o el sábado más que todo lo voy a generar para que ustedes vayan subiendo los que han hecho ya más antes. ¿De acuerdo? Está temporizado. Todos aquellos que entregan por encima de este horario no es válido. Entonces, el primer parcial, los parciales, creo que buena cantidad de ustedes lo saben, lo vamos a hacer por la entrega de las respuestas en Classroom, pero por Google Meet les voy a dar la pregunta. La primera pregunta lo voy a escribir acá en la pizarra iDrew. Y ustedes resuelven, una vez que han resuelto, deben subir a Classroom. Luego les doy la segunda pregunta. Resuelven esa solución, lo deben subir nuevamente a Classroom. Máximo 4 preguntas. Y en Classroom, vuelvo a recalcar, no suban comprimido, tampoco suban fotografías de lo que han resuelto, eso sí pueden subir fotografías en el examen o para el examen, pero no volteado, algunos lo ponen volteado y es medio complicado estar torciendo la cabeza para mirar. Le voy a rebajar algún punto ahí porque tengo que comprarme algún medicamento para el cuello. Entonces, por favor, trataremos de hacer lo más fácil posible, más dinámico. El examen va a ser relativamente sencillo. De hecho, es sencillo. Tienen todos los programas en MATLAB. Entonces, eso facilita bastante. ¿De acuerdo? Les voy a pasar esta pizarra. Hoy es 22. Inge, disculpe, una consultita. Dime. Sobre los apuntes de Word, Inge, ¿tiene que estar a manos y escaneado y subido a Word? ¿O tiene que ser todo en formato Word? O sea, En formato Word. Ya habíamos indicado aquello. Si es escaneado, lo pasa en este nomás, pues, o sea, en modo gráfico, ¿no? ya está bien, Inge. Gracias. No hay por qué. Listo, ya tienen la pizarra. Por favor, échenle una miradita y no olviden, hasta aquí es el cuaderno también, hasta esta parte. ¿De acuerdo? Entonces nos veríamos la siguiente semana para hacer más ejercicios. Yo estimo que con el auxiliar también lo van a hacer, pero como verán es sumamente sencillo. Con MATLAB se simplifica el asunto. Bueno, entonces, sin más que decir, nos despedimos hasta la siguiente semana. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Inge. Luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Que vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Gracias. ingeniero.